Yo sé que estudiar bioquímica puede ser bastante complicado y para eso necesitamos de una información que sea bastante justa, precisa, resumida, fácil de memorizar para que podamos presentar nuestros exámenes y aprobar con satisfacción. Para eso nuestro canal necesita un poco de apoyo, entonces estamos dispuestos a brindarle apoyo a ustedes, brindándole nuestras guías, nuestro material de estudio, nuestro material de apoyo, que básicamente es una recopilación de todo lo que hemos encontrado en libros de mayor importancia, lo hemos resumido, lo hemos adaptado a un lenguaje bastante fácil y sencillo. Puedes descargarlo y obtenerlo a través de nuestra página web. Ingresa a bioquimicadepastor.com/biodescargas. Allí vas a encontrar nuestro contenido. Cada una de las guías cuesta solo $1. Nuestro canal necesita crecer, necesitamos hacer unos ajustes a la página web, por lo que necesitamos un poco de ayuda económica. Entonces, si estás dispuesto a obtener más información de la que está en este video, pues te invito a que descargues nuestra guía de aminoácidos por tan solo $1. Aminoácidos, gráfica de titulación. ¿Cómo realizar una gráfica de titulación? Bien, esto que tenemos aquí es una gráfica de titulación. Para esto debemos entender que es el mismo proceso que hemos hecho anteriormente de forma manual, pero esta vez representado en una gráfica hiperbólica. Tenemos dos líneas como todas las gráficas. Esta línea de acá representa la línea del pH y la línea de abajo representa la línea de los equivalentes de los OH, o sea, de los hidroxilos. ¿Qué tenemos representados como valores principales en nuestra gráfica? Tenemos los valores de pK de dicho aminoácido. Es decir, nosotros vamos a realizar la misma titulación de un tipo de aminoácido. En este caso tenemos aquí una cadena R, que significa que pudiera ser cualquier tipo de aminoácido, y vamos a representar sus estados iónicos. Casualmente, esta gráfica es un aminoácido monoamino monocarboxilo, por lo que obviamente solamente tiene 3 estados iónicos y 3 formas posibles en las que están representados los aminoácidos. Bien, entonces, ¿qué observamos aquí fácilmente? Observamos aquí que tenemos el primer valor de pK, que es el pK1, observamos el pK2 y observamos el punto isoeléctrico de dicho aminoácido. Cada una de estas líneas punteadas representa un estado iónico diferente del aminoácido. Por ejemplo, todo lo que está por debajo de esta línea punteada es el aminoácido en su forma ácida. Y podemos observar lo que está en forma catiónica porque vemos aquí su NH3 con un símbolo positivo y su carboxilo posee un OH. Entonces este aminoácido se encuentra en forma catiónica más 1. Todo lo que está entonces por debajo de esta línea, el aminoácido va a ser catiónico, por debajo de este nivel de pH. Recordemos que si esta línea es una línea de pH, va a estar representada desde el 1 hasta el 14 porque esa es la escala de pH. Muy bien, justamente aquí donde dice pK2, fíjate que desde aquí para acá arriba el aminoácido se va a encontrar en forma aniónica menos 1. Aquí vemos el símbolo negativo y aquí vemos nuestro NH3 en forma de NH2. Ya sabemos por qué, por videos anteriores. Y en este punto neutro vemos que encontramos el punto isoeléctrico, el punto de mayor equilibrio electrónico del aminoácido. Y sabemos que desde esta línea en adelante hasta esta línea el aminoácido se va a encontrar en forma suiteriónica. Y aquí podemos ver NH3 con un símbolo positivo, su grupo carboxilo con un símbolo negativo, ambas cargas cancelándose entre sí y generando un aminoácido completamente suiteriónico. Entonces esto es una gráfica de titulación, pero hay más detalles que explicar. Antes de explicar todos esos detalles, vamos a realizar la titulación de la glicina. Obviamente, el ejercicio nos va a proporcionar los valores de pK, como hemos dicho anteriormente, y para realizar nuestra gráfica vamos a realizar estas dos líneas, obviamente que son el eje de las E, de las X y el eje de las Y. Obviamente esta línea, ya hemos dicho anteriormente, va a ser la línea del pH y va a estar representada iniciando en 0, por supuesto, y terminando en 14, ya que esta línea determina la escala completa del pH. Para hacer esto más lógico, cuando ustedes vayan a realizar la gráfica, la distancia entre este punto y este punto yo les recomiendo que mida 14 centímetros, obviamente porque es mucho más fácil de dividir de 1 centímetro en 1 centímetro. Entonces en este punto mediría 7 centímetros y en este punto mediría 14 centímetros. Lo que voy a explicar a continuación es de lógica. Si esto es 0 y esto es 7, la mitad de 7 es 3.5. Y entre 7 y 14 hay 7 números de diferencia, por lo que la mitad es 3.5. Pero no puedo volver a escribir 3.5, sino que 3.5 se lo sumo a 7 y me da 10,5. Si no lo captaron en la primera, vuelvan a repetirlo y analícenlo cuidadosamente. Entonces tengo mi escala de pH dividida
en la cantidad de, digamos, más cercana para poder establecer los puntos de pK del aminoácido. Y sabemos que la parte de abajo, que es esta línea que está acá, nuestra línea horizontal, es una línea de la concentración o los equivalentes de los hidroxilos. Por eso colocamos aquí en corchetes. Y lo vamos a dividir de 0,5 en 0,5. Esta porción pudiera estar dividida de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Básicamente en la mayoría de los libros se encuentra dividido de 0,5 en 0,5 números. Obviamente si esto mide 14, esto también tiene que medir 14. Muy bien. Hecho esto, buscamos el valor de primer pK. Yo ubiqué el valor de pK justo por aquí porque me parece que obviamente 2.4 está por debajo de 3.5. Cuando tú haces esta gráfica, si la haces en un papel milimetrado, va a ser muchísimo más exacto encontrar un punto. Como yo estoy usando PowerPoint, estoy tratando de usar el punto que me parece más lógico o más cerca a 2,4. De todas formas, esto no es una gráfica muy perfectamente elaborada que todos los valores tienen que dar exactamente en el punto correcto. Queremos hacer una representación, es algo representativo de cómo sería el cambio de estado iónico del aminoácido a medida que se modifica el pH. Entonces acá ponemos nuestro 2.4, que sería el primer valor de pK, y trazamos una línea punteada. Toda esa línea punteada ya sabemos que desde aquí para acá abajo va a ser la forma catiónica del aminoácido. Luego vamos a escoger el segundo pK, que es 9.8, lógicamente debe estar justo por debajo de 10.5, y también vamos a trazar una línea punteada. Ya tenemos nuestros tres estados iónicos. Aquí va a ser catiónico, aquí va a ser suiterión y aquí va a ser aniónico. Para, como fin de la gráfica, vamos a trazar una tercera línea punteada. ¿Por qué? Porque entonces a veces me hacen la gráfica en clase y entonces comienzan a hacerme la hipérbole y después de aquí yo no sé qué les da y suben para acá arriba. Recuerden que si la gráfica termina en 14, finaliza en 14. No puedo continuar por encima de ese número porque quiere decir que terminó. Muy bien, una vez que tengo nuestras tres líneas punteadas, entonces yo ya entiendo que desde aquí para abajo es catiónico, de aquí para acá arriba es suiterión, todo este tramo, y luego viene aniónico menos 1. Procedo a realizar la hipérbole. La hipérbole comienza en 0, subo, a mano, esto se hace a mano alzada, subo, y tengo que saber que cuando yo toco la primera línea punteada, reposo, ya voy a explicar por qué. Una vez que reposo un cierto tiempo, vuelvo a subir nuevamente y vuelvo a tocar la segunda línea, vuelvo a reposar. Vuelvo a subir y en 14 ya me estanco para siempre porque ya la gráfica se terminó. ¿Qué significa estas dos cosas? Ya las voy a explicar. Bien, el tercer valor que tengo que ubicar en esta gráfica es el punto isoeléctrico. Ya les he enseñado cómo calcular el punto isoeléctrico anteriormente. Vamos a sumar los 2 pK y lo vamos a dividir entre 2. Aquí está el proceso ya realizado. 2.4 más 9.8 dividido entre 2 da 6,1. Ubicamos 6,1 en la escala de pH. Entonces aquí nos dice la fórmula, generalmente colocamos esto en la gráfica, pK1 más pK2 entre 2, nos da 6.1, obviamente 6.1 necesariamente tiene que ser por debajo de 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar otra línea punteada que toque la gráfica. Y ojo con esto, automáticamente al esta línea tocar la gráfica debe bajar automáticamente. ¿Por qué creen ustedes que debe bajar? Debe bajar porque este punto, llamado punto isoeléctrico, es el mayor punto de equilibrio electrónico del aminoácido. Obviamente debe estar expresado en las dos líneas, debe estar expresado justo en el pH y en los equivalentes de los hidroxilos. O sea, en el potencial de hidrógeno y en el potencial hidroxilo. Debe estar en este punto y este punto. Los dos puntos deben conectarse. Y los dos puntos de la gráfica. Y en este punto es donde ambas cosas coinciden para establecer el punto isoeléctrico o el estado de mayor equilibrio electrónico de dicho aminoácido. Entonces es 6.1. Todas estas zonas que les había mencionado hace unos segundos, estas zonas se llaman zonas buffer. ¿Qué significa una zona buffer? Es una zona en donde hay un recambio iónico del aminoácido. Es cuando el aminoácido cambia de su estado iónico al estado siguiente. En este proceso se pierde siempre un hidrógeno. A medida que el pH va subiendo, empiezan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A medida que va subiendo el pH, va perdiendo hidrógenos y eso es lo que va haciendo que el aminoácido que estaba catiónico se vuelva suiterión y luego se vuelva aniónico menos 1. El estado iónico significa que cuando el aminoácido, el pK del aminoácido se iguala al pH del aminoácido, se estanca en la gráfica, por eso se detiene
porque hay un momento buffer, hay un estado de recambio iónico del aminoácido, se estanca en la gráfica porque el pK es igual al pH. Y fíjate que tiene lógica, tengo mi valor de pK en la escala de pH. Cuando los dos valores están igualados, necesariamente hay un estancamiento en la gráfica, que significa que hay un recambio iónico del aminoácido. Luego vuelve a subir y el segundo pK se iguala al pH, y en este punto hay otro punto de buffer, se vuelve a estancar en la gráfica hasta que sube y finalmente termina. Así es como se realiza una gráfica. Ustedes la van a hacer igual en su cuaderno, van a trazar sus líneas, el eje de las X, el eje de las Y, van a ponerle a una pH 14, desde 0 a 14, lo van a dividir. Yo les recomiendo que usen estos números, estos en negro, porque obviamente es la forma más lógica de ubicar los pK. Igualmente en la concentración de los hidroxilos, ubican los valores de pK en el punto que les parezca más cercano, trazan sus líneas punteadas, levantan su hipérbole, calculan el punto isoeléctrico, lo marcan, determinan los estados iónicos y ahí tienen su gráfica. Normalmente se pregunta en clase los profesores, ¿qué es el estado buffer? ¿Qué significa el estado buffer? Bueno, significa que este aminoácido en todo este tramo es catiónico más 1, catiónico más 1, catiónico más 1, pero cuando el pH iguala al pK, entonces hay un estado buffer, hay un estado de recambio iónico, el aminoácido pierde un hidrógeno y pasa de ser catiónico pasa a ser suiterión. Y luego sigue estando suiterión hasta que vuelve otra vez el valor del segundo pK a igualarse con el del pH, se vuelve a estancar en la gráfica, hay otro estado de recambio iónico, se pierde otro hidrógeno y ahí es donde el aminoácido pasa de suiterión a aniónico menos 1. Aquí encontramos el aminoácido representado en la gráfica. En la gráfica anterior estaba dibujado por aquí y por aquí. Yo los puse los tres aquí, del lado derecho. Ustedes pueden o no anotarlo en el cuaderno o al momento de hacer el examen. Pudieran o no hacerlo dependiendo de lo que les pida el profesor. Pero realmente yo creo que todos los profesores simplemente pedimos la gráfica y listo. ¿Qué vamos a hacer? Si esto es catiónico más 1, entonces yo coloco aquí NH3 con mi positivo, mi carboxilo obviamente con su hidrógeno. Ahí está catiónico más 1, tengo una carga positiva. Suiterión, tengo una carga positiva y una carga negativa. Y en aniónico menos 1, tengo un hidrógeno perdido en el NH3, que era NH3, ahora pasa a ser NH2 y tengo mi carboxilo negativo y por ende es aniónico menos 1. Observen entonces lo que sucede en la zona buffer. Miren cómo está este aminoácido NH3 con su carboxilo, con su hidrógeno protonado. Cuando pasa del estadio buffer y el valor de pK igual al valor de pH, pierde un hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno? Este. Y entonces el aminoácido queda así. Fíjate que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Todo igualito. La diferencia está en que el carboxilo perdió el hidrógeno, entonces queda como CO negativo y esta carga negativa cancela esta carga positiva y el estado iónico del aminoácido es neutro. Luego, cuando pasa al segundo estado buffer, que el pK igual al pH, entonces vuelve a haber otro estadio buffer, otro estadio de recambio iónico y vuelve a perder otro hidrógeno. ¿Quién pierde el hidrógeno? Esta vez lo pierde el NH3. Entonces el NH3 pasa a ser NH2 y fíjate que todo esto es igualito a esto, pero al perder el hidrógeno pierde la carga positiva y entonces queda negativo, aniónico menos 1. Esto que estamos viendo a continuación sería la titulación de la glicina. Es el mismo ejercicio. Si quieren pueden revisar videos anteriores. Yo les voy a dejar la tarjetita arriba para que vean el video anterior de cómo titular aminoácidos con 2 pK y 3 pK. Y aquí vemos la misma titulación, todo exactamente igual como lo hemos hecho en videos anteriores, pero yo le puse aquí esta flechita indicando la pérdida del hidrógeno. Aquí tengo mi carboxilo con la carga positiva, aquí tengo de hecho aquí tengo el NH3 con carga positiva y el carboxilo con el hidrógeno. Pierde el hidrógeno, queda negativo, entonces queda suiterión. Luego pierde el hidrógeno, entonces queda como NH2 y queda la carga negativa, es aniónico menos 1. Fíjate que básicamente aquí hicimos la división y usamos los mismos pK de los videos anteriores. Aquí dijimos de 1 hasta 2,3 es catiónico más 1. Si vemos la gráfica, vemos que obviamente empieza en 0 y 2,3 sería obviamente aquí. Ya está ahí, sería catiónico, porque de ahí en adelante 2,4 sería el buffer y ya 2,5 en adelante ya sería entonces completamente suiterión. En medicina normalmente no piden este tipo de pH. Yo en los videos anteriores dije que era 1,59, 3,47, 6,89, 12,90.
Después que hacías esta escala, tú simplemente buscabas este valor de pH aquí en esta escala y donde estuviera, bueno, por lo menos 1,59 está en esta escala, por ende da catiónico más 1, el resto es igual. En medicina no se usa este tipo de cosas porque digamos que es un poquito más largo, un poquito más fastidioso. Generalmente los profesores mandan a hacer un cuadro como este y te dicen, dígame el estado iónico del aminoácido a pH 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, lo único que tiene que hacer el estudiante es escoger más 1, por ejemplo, porque a pH 2 lógicamente estaría en esta escala. Luego en pH 4, 6 y 8 es 0, porque todos están dentro de esta escala. A pH 10 sería menos 1, porque ya pasó de 9,8 en adelante, todo sería aniónico menos 1. Y por ende ponemos menos 1 y menos 1. Sería el mismo ejercicio, exactamente igual, todo igualito. La diferencia es que en vez de hacer todo esto tan largo escrito, simplemente hacemos un cuadrito como este y colocamos entonces los pH que nos dio el profesor, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, y simplemente las carga más 1, 0, 0 y menos 1. Así también están los libros. Muy bien, les pido que por favor se suscriban a este canal, que me sigan en mis redes sociales, Bioquímica de Pastor, que ingresen a mi página web, bioquimicadepastor.com. Yo soy el profesor Pastor Colmenares, estoy aquí para ayudarles. Si están interesados en ver clases particulares conmigo, escríbanme al mensaje directo del Instagram, Bioquímica de Pastor. Muchas gracias por ver este video.